el programa. Hola, bienvenidos a su nuevo programa favorito, Término Medio. Yo soy Michelle García y voy a estar platicando con ustedes temas de interés social desde una perspectiva legal. Y para dar inicio con estas transmisiones, me gustaría platicarles acerca de un tema que ha sido un tanto controversial en los últimos tiempos, que es la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios. ¿Pero de qué trata esto? Bueno, pues el Senado aprobó por unanimidad una reforma a la Ley General para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Esto con el fin de crear un registro nacional de todos los deudores alimentarios, con la finalidad de que sea un requisito para realizar cierto tipo de trámites. ¿De qué trámites estamos hablando? Como trámites de identidad, también para que sea un requisito para participar a cargos de elección popular o para juzgador en el fuero local y federal. También estamos hablando de trámites relacionados con la notaría pública. Esto quiere decir relativo a la compra-venta de inmuebles y la constitución o transmisión de derechos reales. ¿Esto por qué? Bueno, recordemos que hay muchos deudores alimentarios que en algún momento hacen compras o ventas fantasma para declararse en estado de insolvencia y de esta manera pues no cumplir con la obligación. Ya saben, ¿no? De que le venden la casa a la mamá o de que, no sé, el negocio se lo traspasan al hermano, al primo, al sobrino, ya saben, mil mañas que de verdad algunos deudores alimentarios tienen para no cumplir con la obligación. También este certificado será necesario en las solicitudes para contraer matrimonio. Ojo, el hecho de que un deudor esté registrado no quiere decir que no va a poder contraer nuevas nupcias. Sí va a poder, pero el juez está obligado a informarle a la persona con la que va a contraer nupcias de la situación del deudor. ¿Esto para qué? Pues para que obviamente tú sepas el alacrán que te estás aventando encima, ¿no? Y aparte para que no digas, no, es que yo no sabía que él era así, ¿no? Sí sabías, nada más que creías que pues con tu amor mágico lo ibas a cambiar, y pues no. Para que no digas que no se te avisó. También se prevé que haya restricciones de tipo migratorias, que no puedan salir del país si se encuentran inscritos en este registro. Esto con la finalidad de que no huyan del país, pues para de esta manera evadir su responsabilidad. Los requisitos que tiene que haber, ha habido ciertas personas que me han comentado, oye, pero es que si a mí me debe pensión, nada más voy, lo registro y así, o sea, como me meto a internet y ahí lo registro, no. Para empezar tiene que haber una demanda por pensión alimenticia. De esta demanda tiene que haber una pensión ya sea provisional o definitiva y tiene que haber un incumplimiento de 90 días de la pensión alimenticia. También, aquí voy a hacer un paréntesis, hay muchos deudores que muchas veces, no sé, dejan de pagar un mes, dos y al tercero pagan todo, creyendo que de esta manera no se acumula el tiempo que pide el registro para poder inscribirlos. Pero esto no es así. De acuerdo con el Código Civil para el Estado de México, en su artículo 4.136 nos indica de que se considera incumplimiento de obligación alimentaria cuando se deja de cumplir con esta, ya sea 2 meses o 4 de manera consecutiva o no, en un lapso de 2 años. O sea que si usted, deudor alimentario, cree que porque no dio un mes, 2, pero al tercero da todo, le digo que está mal y ya, de acuerdo con la ley, ya está incurriendo en un incumplimiento de la pensión. Entonces, porque de verdad que hay unos bien creativos, o sea, nada más están viendo ahí los que ellos consideran vacíos legales para poder evadir la responsabilidad. Bueno, una vez que ya se cumplen estos supuestos, se solicita al juez que conoció del caso que expida un oficio en el cual se solicite, se registre al deudor alimentario en este registro. También necesitamos pues la clave CURP del menor, su acta de nacimiento, y el oficio debe de traer pues también ciertos aspectos del caso. Este trámite lo pueden realizar por internet.
También lo pueden realizar en el registro civil de su localidad. Yo lo busqué por internet y fue muy fácil, la verdad. Ya teniendo todos estos documentos, ustedes lo suben a la plataforma y les dan una respuesta de 5 días hábiles. Entonces es de verdad muy sencillo una vez ya cumpliendo con todos estos requisitos. Como dato importante, esta inscripción no modifica ni finaliza el proceso de demanda de pensión alimenticia, porque muchos van a decir, bueno, pues a mí ya me registraron ya estoy inscrito en el registro, pues entonces ya para qué doy, ya no voy a dar. No, esto nada más es una de todas las consecuencias que hay por incumplir esta obligación. O sea, recordemos que la pensión alimenticia se puede solicitar por la vía civil, pero también se puede exigir por la vía penal. Entonces, nada más es una de las consecuencias, pero el proceso sigue. O sea, no porque usted esté inscrito ya en este registro, entonces ya va a decir, bueno, pues yo no planeaba salir del país, o yo no planeaba comprar algún inmueble o vender, o no sé, yo no quería cualquiera de las restricciones, yo no me quería postular para un cargo federal, local, no sé. No importa, el proceso sigue y si usted sigue sin querer cumplir con su obligación, pues bueno, va a haber ciertas consecuencias legales como puede ser un embargo o hasta la privación de la libertad. Muchos piensan que este tema ha sido muy drástico, o sea, que todas estas restricciones, pues sí, están en contra de los derechos de los deudores, pero aquí les voy a dar unos datos que de verdad a mí me dejaron asustada, preocupada. En México, de cada 10 divorcios, solo 3 mujeres o hombres, porque aquí hay de los dos, reciben pensión alimenticia. Esto quiere decir que 7 familias quedan en estado de, pues, quedan en desamparo total. O sea, es alarmante que de 10 divorcios, 7 no estén cumpliendo con esa obligación. Y también otro dato que me alarmó bastante fue que de cada 10 mujeres que presentan una demanda por pensión alimenticia, solo una logra que se le dé la pensión suficiente y basta para su menor o menores hijos. Entonces, últimamente este tema se ha puesto en la mesa y se han buscado alternativas para lograr que esto se cumpla, porque recordemos que el interés superior del menor, o sea, es de verdad un tema que debe de estar, o sea, en la mesa. Se tiene que tratar porque en la actualidad hay muchos niños que no están recibiendo su derecho a los alimentos, y con alimentos no nos referimos únicamente a la comida, también nos estamos refiriendo a que los alimentos constituyen vivienda, sustento, educación, la salud y también la recreación, ¿no? Entonces, tenemos que velar por los derechos de niñas, niños y adolescentes para que ellos no tengan en un futuro que tener que dejar su escuela para poder trabajar, para poder allegarse de lo esencial como puede ser el alimento o la vivienda. Y porque también venimos de una cultura que le hizo creer a las mujeres de que pues ellas solas pueden, ¿no? Y muchas veces lo escuchamos hasta de autoridades, que cuando una mujer llegaba a demandar la pensión alimenticia le decían, ay, ya señora, o sea, ya póngase a trabajar, o sea, este señor no trabaja, no tiene dinero, no tiene bienes, se va a tardar más en el proceso, ya mejor usted póngase a trabajar y mantenga a sus hijos. Y no, o sea, este es un derecho de los niños y no tienen por qué coartárselos. Entonces se están previendo estas medidas. También ya en un momento pasado pues se estableció que también pueden ser privados de la libertad por incumplir con este derecho a los niños. De verdad es que les digo, hay deudores muy curiosos, o sea, que buscan las maneras de verdad evadir su responsabilidad por cualquier forma, o sea, por cualquier forma. Y bueno, de esta manera, con este registro, se prevé frenar un poquito. Es una cultura de prevención, ¿no? También hay que recordar aquí que el derecho a los alimentos, el que está obligado a darlos, también tiene el derecho de recibirlos. Si usted cumple con ese derecho cabalmente de otorgarle a sus hijos la pensión alimenticia, cuando usted esté
en una situación de ya edad avanzada, usted puede exigirle a sus hijos lo mismo, ¿no? También por eso yo les aconsejaba a muchas mamás de que iniciaran con una demanda de pensión alimenticia, también como una manera de prevenir que si sus hijos en este momento no están recibiendo una pensión alimenticia, pero no hay un antecedente de que el padre no cumplió con eso, en su momento él lo va a poder exigir. Y entonces yo creo que no es justo que una persona que no cumplió con esa obligación en unos años pueda exigirla. Entonces que la demanda de pensión alimenticia también sirva como un antecedente de qué tan cumplido o no fue el deudor. Y acuérdense también, de deudor no solo me estoy refiriendo a hombres, porque también sabemos de muchos casos en los que los hombres son quienes tienen la guardia y custodia de los hijos, que ya están cumpliendo con esa parte y de que no reciben de la mamá este derecho para los menores. Porque también si no aclaramos eso, luego se enojan de que no, yo conozco que una mamá que no da pensión. Aquí estamos hablando como deudores, como padres, pero no estamos hablando de géneros, porque hay hombres y hay mujeres que deben esa parte de la pensión. También hace apenas unos días leí algo que me dejó como pensando un poco, ¿no? Respecto a este tema. Decía que la pensión alimenticia estaba muy ligada al control que se podía ejercer sobre la familia, o en este caso sobre el otro padre. Cuando una persona es proveedora en una familia, entonces de alguna manera tiene cierto control para saber en qué se gasta ese dinero que le está aportando, ¿no? Puede vigilarlo o puede de alguna manera decidir, ¿no?, sobre los hijos. Cuando hay una ruptura en un matrimonio o en un vínculo de padres, entonces pues ya no tienen ese control. Es por eso que vemos muchos casos en los que hay papás que no dan pensión alimenticia a sus hijos, pero se casan con otras personas que tienen hijos y se vuelven proveedores de esa familia. Entonces es porque en esa familia sí pueden ejercer ese tipo de control. Fue algo que me dejó como pensando un poco. Para mí tiene un tanto de lógica. No sé ustedes, me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan de este tema. Y pues también me gustaría cerrar este tema con una reflexión y con un consejo de mi parte como abogada. De verdad, señor, señora, si usted tiene que aportar una pensión alimenticia a los niños, hágalo. O sea, porque hay muchos casos en los que dilatan el juicio tanto, y recursos y amparos, pero la verdad es que la pensión alimenticia es algo de lo que no se van a poder librar ni muertos, es lo que les digo. O sea, tú aún muerto, sin que tú en tu herencia dejes algo para tu acreedor alimentario, va a tener que cumplir con esa obligación. Entonces, de verdad, hay que cumplir con la obligación, hay que ver por el bienestar de la infancia y también por el bienestar de quien está obligado a darlo, para que en un futuro pues podamos existirlos. También aquí va un poquito la ley del karma, ¿verdad? Entonces, vamos a actuar de una buena manera. Me gustaría de verdad que me dejaran los comentarios respecto a este tema, y también si están interesados en saber de un tema más. Yo soy Michelle García. Agradezco muchísimo el espacio a Conector FM y a nuestros patrocinadores Tequila 3030 y Yakult. Muchas gracias y nos vemos en otra transmisión.